Ajá, pero aparte de el significado en español, ¿qué podemos considerar como un noun? No solamente en cuanto a la traducción en el español, sino que, por ejemplo, como les pregunto yo, ¿qué adjetivo, mejor dicho, sería la pregunta? ¿Escuchan? Hola, 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 ¿me escuchan? Hola, 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 hola. Ahora sí, sí, ya creo que ya volvió. Estaba quedando esto un poquito congelado. Listo, ahora sí vuelvo y repito la pregunta. Significa sustantivo, eso es correcto, pero lo que quiero que me digan es qué es un sustantivo, ¿ok? Me lo pueden decir en español, me lo pueden decir en inglés, pero pues quiero que me den ejemplos. Quiero que me digan qué mencionábamos en las clases anteriores que era un sustantivo. Ah, los noun son personas, lugares, cosas, animales e ideas o conceptos intangibles. Listo, perfecto. Ajá, Abril también me lo escribió por acá en el chat. Muy bien, las dos están muy bien. Tienen toda la razón. Ahora, ¿qué quiero que hagan? Quiero que me den un ejemplo de un sustantivo que sea una persona. Por ejemplo, vamos a empezar por lo fácil. Un sustantivo de algo que sea una persona. Am, man, de personas. Sí, que sea una persona. Man, ¿no? Woman. Man, woman. Ajá, ¿qué más tenemos por acá? My mom, police officer. Ah, Kids, ajá, my mom, police teacher, officer, teacher. Ajá, muy bien. Child. Listo, muy bien, lo tienen claro. Ajá, entonces, todos estos son sustantivos. Lawyer son personas. Muy bien. Ajá. Ahora, si yo les digo, identifíquenme un sustantivo, pero que sea una cosa, un objeto, ¿qué podría entrar dentro de esa categoría de sustantivo? Car, book, ajá, house, house, table, listo, me gusta, me gusta. Table, window, window, listo, me gusta que lo tienen claro. Ajá, ahora vamos a ponerlo un poquito más difícil. Si yo estoy hablando de un lugar, ¿qué sustantivos podría usar que me hagan referencia a un lugar? School, street, park, school, street, park, school, library, street, park, avenue, library, library, avenue, muy bien, muy bien. Por ejemplo, si yo digo friends, ¿eso sería también un sustantivo? Friends. Sí. Sería un sustantivo. O por ejemplo, Venezuela. Vamos a hacerlo un poquito más local. Venezuela. ¿Serían sustantivos? Yes, yes, yes. Listo. Ajá. Lo mismo. Ciudades, países, lugares específicos, un cuarto, casa también entra dentro de las dos cosas. Puede ser un lugar o puede ser una cosa. Eh, ¿Qué más? La biblioteca, la esquina. Si se fijan, para todos esos sustantivos nosotros necesitamos un artículo, incluso en español. La esquina, la casa, el televisor, la nevera, el país, todos esos son sustantivos. Muy bien, chicos, lo tienen muy claro. Ahora, por último, para salir de esta parte de los sustantivos, quiero que me digan sustantivos que me representen ideas. Ideas. Esta está un poquito más complicada.
Por acá me dicen exercise. Exercise. Ya que se está un poquito lento, no sé por qué. ¿Qué peo contigo, PC? ¿Qué peo contigo? Listo. Exercise. Así me lo ponen. Me preguntan. Exercise. Profe, Practice. idea. Ideas. Recuerden que en la parte de donde decía noun, que vamos a ponerlo Ajá. aquí abajo, me dice que una persona, un lugar, una cosa o una idea. ¿Listo? Felicidad. Felicidad. Listo. Lo tenemos claro también. Amistad. Friendship. Felicidad, amistad. Listo. Vamos a ponerlos en inglés, porque sí, estamos estudiando inglés. Happiness, friendship. Freedom. Freedom. Libertad. Freedom. Freedom. Muy bien, chicos, lo tienen muy claro. Entonces, el concepto detrás de los sustantivos son dos cosas. Los podemos identificar porque les podemos poner un artículo, pero hay otra cosa que también me dice en el texto. Y es que es cualquier cosa que ejecuta una acción. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos decir, en el caso de ejercicio, que fue el que borré, exercise is good for your health. ¿Listo? Ahí estaría usando el verbo to be y el verbo principal es ejercicio. El ejercicio es bueno para tu salud. Pero esa es un poquito más básica. Ahorita la voy a escribir, es que esto otra vez se quedó pegado. Mientras tanto, solamente escuchen. Otro verbo sería, ya se voy a escribir. Exercise is good for your health. Otro ejemplo, con ese mismo sustantivo y otro verbo diferente, sería exercise. Esto no me está colaborando hoy. Exercise makes you healthier. Ya. Healthier. Tengo dudas. ¿Cómo se escribe? ¿Listo? Entonces, si se fijan, en el primero, pues podemos decir, no, pero es que esa oración es muy fácil, es muy típica porque es con el verbo to be. ¿Listo? Pero si se fijan en la segunda oración, ya estoy usando otro verbo, healthier. Es que estaba escribiendo mal esto. Ya. Healthier. ¿Sí? Healthier. Sí. Listo. Volvemos. Si se fijan, estoy usando el verbo make, de que el ejercicio me hace a mí. El ejercicio no es un ente, no es algo físico, no es algo tangible, pero está ejerciendo una acción en mí. ¿Ok? Me está haciendo más saludable. Exercise makes you healthier. Por ejemplo, podríamos decir, the laws help us to protect everyone's rights. ¿Listo? Entonces, las leyes nos ayudan a proteger los derechos de todos. Si se fijan, las leyes ayudan a nosotros, pero no son tampoco un ente físico, son ideas. ¿Listo? Entonces, muy bien. Está todo muy bien. Ahora vamos a pasar aquí a la otra parte, que ya entra más dentro de lo que estábamos hablando ayer. Ya habíamos dicho que los nombres pueden reemplazar pronombres y pronombres de objeto, que estos eran los pronombres de objeto, me, you, too, bla, bla, bla. Y que teníamos verbos, que son estos de acá, en los que nosotros podemos usar dos pronombres de objeto. ¿Ok? Incluso a veces hasta más. Pero en este caso solamente nos vamos a enfocar en estos ejemplos. Entonces, ¿quién me dice por qué en algunas oraciones tenemos de primeros a los pronombres de objeto indirecto, que son los que están pintados en azul, y luego a la parte final de la misma oración está el objeto directo, pero también hay ejemplos en donde la estructura está al revés?
¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué? ¿Ok? Esas son las dos preguntas que quiero que me respondan. ¿Por qué y cuál es la diferencia? Profe. ¿Sí? Quita, please. No entendí bien. Ajá. La pregunta. Sí, yo puedo repetir, no te preocupes. Mi pregunta es, ¿por qué digamos, en la primera oración, aquí donde dice, I will bring you a coffee, el objeto indirecto está al principio y el objeto directo está al final. Y luego tenemos otra oración, como por ejemplo esta de acá, la última. She writes a letter to her family. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque aquí el objeto directo está de primero y aquí en la primera oración el objeto directo está al final de la oración. ¿Cuál es el motivo por el que yo hago eso? ¿Quién me dice? No todos a la vez, por favor, que me dejan sordos. Ah, listo. ¿Se acuerdan que habíamos estado trabajando en esto? De todo esto de los pronombres de objeto, lo que yo quiero que sepan es, primero identificar un pronombre de objeto directo y luego identificar un objeto indirecto. ¿Qué habíamos hablado Teacher, ayer? ¿Sí? excuse me. Yo creo que el objeto directo va después del verbo seguido por la proposición del to y el for, ¿no? Sí. Y el objeto indirecto es la preposición que utilizar el to o el for, o sea, dependiendo del verbo, yo creo que es. Sí, depende del verbo, se usa to o for. En general, sí, tienes razón, pero hay otra cosa que no se me está marcando ahí, ¿ok? Y eso es lo que voy a proceder a explicar. Ya reviso el chat, pero acá me están diciendo algo. ¿Será porque la primera oración está hablando de una persona y en la segunda estamos hablando de un grupo de personas? No, es más, va más por lo que dice Melanie, pero ya lo vamos a explicar un poquito más a detalle otra vez. Tenemos los pronombres de objeto directo. Entonces, ¿quién me da un refresco, un repaso de lo que habíamos dicho que eran los pronombres de objeto directo? ¿Quiénes me pueden funcionar como pronombres de objeto directo? ¿Sí se acuerdan? Si no se acuerdan, está bien, pero quiero saber si se acuerdan. Como objeto directo, normalmente se utilizan pronombres de personas. Ah, tú me dices que de personas, como objeto directo. Ah, las cosas. Listo. Entonces, Nair me lo dice por acá. Los pronombres de objeto directo generalmente son cosas inertes, ¿ok? Lo vamos a manejar así de momento. Después vamos a ir a un poquito más profundo esa explicación para poder identificar bien un objeto directo de uno indirecto, pero con esa explicación de momento nos funciona, ¿ok? Los objetos directos son objetos, literalmente, son cosas inertes, cosas sin vida, como por ejemplo una casa, un pocillo, el café, qué sé yo, una silla, el televisor. Todos esos son objetos directos, gramaticalmente hablando. Y el objeto indirecto es lo contrario. Son objetos animados, objetos vivos, como un perro, un animal, cualquier animal en general, o personas. ¿Listo? También podemos decir un grupo de personas como la policía, eso se llaman sustantivos grupales. La policía, la familia, los trabajadores, siguen siendo personas, ¿ok? Pero simplemente son sustantivos grupales o sustantivos plurales. ¿Listo? Entonces, ajá, algo que se indique con el pronombre it. Exactamente. ¿Listo? Esos son los directos y los indirectos son ya las personas. Perfecto. Esa era una de las respuestas, o bueno, la otra respuesta a la que yo quería llegar. Entonces, no se preocupen por eso, todavía no es tiempo del break, creo. No, todavía queda bastante para el break, de hecho. Listo. Ajá, entonces, ahora sí, ya llegamos a la parte de por qué usar to y por qué usar for. Entonces ya sabemos qué es un objeto indirecto, ya sabemos qué es un objeto directo, cómo identificarlos,
Pero Melanie me dio la razón de por qué en unos está al principio y en otros está al final. ¿Ok? Que es que en unos uso to y en otros uso for, dependiendo del verbo que lo acompañe. Eso es la mitad de esa respuesta. Pero, ¿por qué la estructura es diferente? ¿Por qué de repente acá no estoy usando preposiciones en estos primeros ejemplos? Si se fijan, en ninguno de estos 3 ejemplos, o bueno, 9 ejemplos, bueno, en realidad son 6, porque en el rojo sí estamos usando preposiciones, pero pues los rojos son los que están mal. Entonces, para no salirnos, que me estoy yendo por la rama, en estos 6 ejemplos que tenemos acá, no estamos usando preposiciones. ¿Por qué? Leonardo. Porque el objetivo indirecto está antes que el directo. Sí, ok, eso es básicamente, pero en realidad no es tanto porque está antes, sino porque está al lado del verbo. Ok, fíjense que este es el pronombre principal. Acá podría ir I, podría ir he, podría ir you, también podrían ir nombres como Carlos, Pedro, Juan, Pepito, podría ir la policía, podría ir las leyes, podría ir cualquier sustantivo, ¿listo? Cualquier pronombre que me ejerza una acción. El verbo es la acción propiamente dicha, ¿ok? Es la palabra que me describe la acción. Y el pronombre de objeto recae justo sobre, o mejor dicho, después del verbo principal. Entonces, cuando ese es el caso, cuando el pronombre de objeto indirecto está justo al lado del verbo, no necesitamos usar una preposición. Otra vez iba a decir artículo como ayer. ¿Listo? Muy bien. Ahora el caso contrario, que son las siguientes 5 oraciones, los siguientes 5 ejemplos. Aquí sí estamos usando preposiciones. Ya Melanie nos dijo que en unas usamos to y en otras usamos for, dependiendo del verbo. Y eso es correcto. Pero, porque aquí sí estamos usando las preposiciones, independientemente de que sea to o de que sea for. ¿Quién me dice esa? Leonardo. Porque el objetivo indirecto está después del directo. Y porque en español sería como, por ejemplo, am, l- por ejemplo, le di una imagen a Alex. Más o menos, sí. Vale. Ajá, Andrea me dice que es porque, más que porque esto está al final, indiferentemente de lo que esté aquí al final, es más por lo que está aquí al lado del verbo principal. ¿Ok? Por eso les hago aquí el énfasis en esta parte. Como dice Andrea, es porque el objeto directo, como tú mencionaste, Leonardo, está al lado del verbo principal. ¿Ok? Fíjense que aquí la estructura cambia y ya no digo I sent Alex a picture, sino I sent a picture to Alex. Y como send, el verbo enviar, trabaja con la preposición to, es por eso que usamos to y no por. ¿Ok? Digo for, no por. Listo. Verbo. Sí, porque está al lado del verbo. Listo, chicos. Muy bien. Vale. Entonces, básicamente eso es todo de esta parte, de lo que quería mostrarles del objeto directo y el objeto indirecto. Ahora lo que vamos a trabajar hoy es esta partecita de por acá. ¿Listo? Que son otros usos extra que tienen ambas preposiciones, ¿ok? Tanto to como for. Hay otras 2 reglitas que me interesa que sepan para saber identificar cuándo usar uno u otro. Entonces, me dice que cuando nosotros usamos un verbo en infinitivo, ¿ok? Necesitamos usar la preposición to para expresar una acción, o mejor dicho, el propósito de una acción o la razón por la que la hacemos o la realizamos. ¿Listo? Básicamente usamos un verbo en infinitivo
cuando queremos expresar una meta, ¿ok? O un objetivo o una razón. Por ejemplo, tenemos acá de ejemplo, I went to the grocery store, ya que esto lo hice mal. I went to the grocery store to buy some vegetables. ¿Listo? Si se fijan, aquí en esta parte tenemos el verbo to buy. No sé si se acuerdan o no sé si yo había mencionado por acá que en inglés los verbos infinitivos son los verbos que llevan la preposición to. ¿Ok? Cuando los verbos llevan la preposición to, son infinitivos. Por ejemplo, si yo digo to buy, to run, to sell. ¿Listo? Vamos solamente con esos tres. En español, el equivalente a un infinitivo sería como decir comprar, correr, vender. ¿Ok? Cuando el verbo está sin conjugar. A eso se refiere un infinitivo. Cuando el verbo no está conjugado. Ajá. Entonces, cuando yo agrego el to, significa que el verbo está sin conjugar. En español, cuando yo conjugo un verbo, yo no digo yo comprar, ¿ok? Yo no digo yo comprar, sino digo yo compro. En inglés, cuando yo conjugo un verbo, es diferente. Yo no digo I to buy, sino que yo digo I buy. Aquí sabemos que el verbo está conjugado porque no tiene la preposición. Es decir, no está en infinitivo. ¿Listo? Leonardo. Profesor, también pudiera agarrar un significado como to buy para comprar. Para comprar, eso sería la traducción literal que estamos dándole desde el español. Porque en el español nosotros decimos, yo fui a la casa comprar, bueno, digamos, yo fui a la tienda a comprar leche. A nosotros ahí nos hace falta una preposición, ¿ok? Entonces, es un poquito por eso, pero no, ¿ok? En inglés todo el tiempo, cuando queremos usar un verbo en infinitivo, lo usamos con la preposición to. Por eso les hago la comparación de que es como, por ejemplo, si yo digo to buy, to be, to run, to sell. Es como en español decir comprar, vender, correr, trabajar, estudiar. ¿Listo? Los verbos sin conjugar. Esa parte quiero que quede clara. Ahora, si se fijan, como dice también esto Leonardo, sí se podría interpretar de esa forma, ¿listo? Como que yo voy a la tienda para comprar vegetales, ¿listo? Es porque esa es mi razón de ir a la tienda. Igualmente en el segundo ejemplo, decimos, I studied hard to pass the exam. Yo estudié mucho, estudié fuerte, a eso se refieren con hard, para pasar el examen, para aprobar el examen. Entonces, si se fijan, estamos usando el verbo to buy y to pass para expresar mi objetivo, mi meta, la razón por la que yo hice esa acción. Yo fui a la tienda para comprar y yo fui, o mejor dicho, yo estudié mucho para pasar el examen. Ahora, vamos acá con la parte de for. Tenemos a for con un sustantivo. Fíjense que aquí estamos con un verbo y aquí estamos con un sustantivo. ¿Listo? Entonces, usamos for cuando estamos expresando lo mismo, ¿ok? Estamos expresando el propósito de nuestras acciones, pero en vez de usar un verbo, estamos usando un sustantivo. Por ejemplo, tenemos las mismas oraciones con el mismo significado, pero en este caso estamos usando for a drink. ¿Listo? Aquí ya no digo let's go to the pub for a drink. ¿Listo? Vamos a the pub, es como un bar. The pub. Bar. Por una bebida. For a drink. Not to drink. ¿Listo? No para beber, sino por una bebida. Recuerden que drink es drink, bebida. To drink, beber. ¿Listo? Ajá. Entonces, en la segunda. We climbed to the top for the views.
nosotros escalamos o subimos hasta la cima de la montaña, supongo, para ver las vistas, ¿ok? O por las vistas. Fíjense que aquí ya no estoy usando para, sino estoy usando por en español. Pero pues es por esto, porque estoy usando un sustantivo. Ahora, tenemos acá una comparación de, ahora sí, yo me estaba adelantando, aquí sí tenemos la misma oración, pero en una estamos usando un verbo y en la segunda estoy usando un sustantivo. Por ejemplo. Profe, una pregunta. Dale, pregunta. En esas dos oraciones de compare to verse for, ejemplo, la traducción de la primera sería yo voy a la tienda a comprar leche y la segunda sería yo voy a la tienda por leche. Por leche, exactamente. ¿Listo? A eso iba. En la primera, si se fijan, incluso en español es la misma estructura. Yo voy a comprar leche, voy a la tienda a comprar, ¿listo? O para comprar leche, como decía Leonardo. Y en la segunda oración, estoy diciendo que yo voy por leche, por la leche. Estoy usando el sustantivo, no estoy usando el verbo comprar, sino estoy directamente diciendo que yo voy por la leche. ¿Listo? Pregunto a los demás, los que entendieron bien, pero por los que no entendieron, pregunto. ¿Está todo claro? ¿Necesitan que explique algo más? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, ¿Sí? ¿puedo volver a repasar esta parte? Claro que sí. Listo. Vale, entonces vamos por partes, dijo Jack el Destripador. La primera parte es esta, de to infinitive, ¿listo? To más un infinitivo, que son estos señorcitos de acá, to buy y to pass. En estos casos estamos usando un verbo. Yo voy a la tienda a comprar vegetales, ¿ok? I went to the store to buy some vegetables. Ahí estoy usando el verbo. Igual en la segunda, I studied hard to pass the exam. Yo estudio mucho para pasar el examen. La estructura cuando usamos un verbo, usamos to para expresar el propósito de nuestras acciones. ¿Listo? Por ejemplo, digamos, yo estoy ahorrando dinero para ir de vacaciones. ¿Cómo diría esa oración usando esta estructura? Solamente estamos acá. No vayamos a ir a ningún otro lado. Esta parte. Entonces, esa oración que les acabo de dar, quiero que me la hagan en inglés. ¿Cómo la haríamos? Estoy ahorrando dinero para ir de vacaciones. Voy a escribir. Listo. Ajá. Entonces, es tal como me lo dice Diego. Fíjense. I'm saving money. Ok. I'm saving money. Este sería el verbo principal. Money. Esta es la idea principal de la oración. Yo estoy ahorrando dinero. Esto es la acción principal. Guardar. Guardar o ahorrar. I'm saving money. Aquí usamos la preposición to más el verbo to go. ¿Listo? Para ir. To go. To go on vacation. Muy bien. On vacation. Listo. Para ir de vacaciones. I'm saving money to go on vacation. Claro esta parte del to, el infinitivo, de expresar metas, objetivos, razones con el verbo en infinitivo, usando el to. ¿Está claro ahora sí? ¿O hay más preguntas? Ya entendí. Y ya que se me desconectó esto.
Ajá. Pregúntenme. Gracias. Hola, hola. ¿Me escuchan? Háblenme, porfa, que se me había desconectado los audífonos. Ya va. Denme un momentico que creo que todavía no escucho. Yes, I hear you, teacher. Listo, listo. Gracias. Ajá. Por acá me preguntan por qué se utiliza la preposición on aquí de ir de vacaciones. Esto es básicamente porque esta es la expresión ir de vacaciones en inglés. Así es como se escribe. Go on vacation. Go on a trip. Go on holidays. Go on. Ir de vacaciones, de paseo, de visita. Se usa así. Go on vacation. Go on a trip. Go on. Y así sucesivamente. ¿Listo? Ajá. ¿Qué más? ¿Otra pregunta? ¿No? ¿Ya estamos? Listo. Entonces vamos con la parte del for. For con a noun. Ahora, digamos que yo digo, yo voy. No, vamos a cambiar el verbo. Yo viajo a... Déjenme pensar un buen ejemplo. Ya. Yo corro por la pelota. Así, algo sencillo. ¿Ok? Yo voy por la pelota. Yo corro por la pelota. ¿Listo? Entonces, en este caso, la pelota es un sustantivo. Entonces, ¿cómo haríamos esa oración en inglés? Ahora estamos en la parte de for. ¿Listo? Estamos acá. Aquí. I run for the ballon. Ajá. I run for the ball. I run for the ball. Ay. Esto no quiere escribir. Ah, es que está pegado otra vez. Ay, no. Me va a tocar vender esto. Ya. Deme un momento. Listo. I run for the ball. ¿Listo? Podríamos cambiar de repente el verbo run por go. Claro, run fue el verbo que yo usé, pero no hay problema. ¿Listo? Podríamos decir go o podríamos decir I run for the ball. Dejémoslo así, no nos compliquemos. ¿Listo? Entonces, usamos for porque estamos usando un sustantivo. ¿Listo? Chat, I run for the ball, I run for the ball. Listo, qué bien. Ahora, déjenme mover esto por acá. Entonces, ahora sí entramos a esta parte. Digo, I went to the shop to buy some milk. ¿Listo? O I went to the shop for some milk. Entonces, digamos que ponemos esta oración. Ya les voy a escribir que esto está otra vez congelado. Solo, ahorita que salgamos a break voy a revisar esto para que no moleste tanto. Ajá. Entonces, tenemos. ¿Qué se podría hacer así? Viajar, buscar, preguntar. Listo. Yo pregunto para saber la respuesta. Yo pregunto la respuesta. Bueno, yo pregunto por la respuesta. Vamos a hacerlo mejor. Por la respuesta. Listo. Entonces tenemos estos dos ejemplos, que es básicamente lo mismo que ellos hacen con estos dos ejemplos que ponen acá en la página. I went to the shop to buy some milk y I went to the shop for some milk. Ajá. Question for the ask. I question for the ask. Sería al revés. Ok.
Aquí. Esto sería I ask for the question. Aquí pasa algo que es que en inglés es diferente en español. I ask to know the answer. I ask for the answer. Perfecto, André. Ya va que ahora me escribieron algo por acá que era I question for the ask. For the ask. Entonces, fíjense que esto es un error bastante común. ¿Listo? Me dio un poquito de risa, lamento eso, pero esto es un error bastante común. No es algo malo como tal, pero me alegra que puedan decirme esto para yo poder atacarlo, para poder explicar por qué se da la diferencia. No, ningún sorry. Gracias, de hecho, gracias. Eso está muy bien. A mí me gusta que hagan eso, que me den las opciones, no importa si está bien o si está mal. Recuerden que estamos acá precisamente para corregir eso. ¿Listo? No le tengan miedo a equivocarse. Yo quiero que se equivoque para que aprendamos. ¿Listo? Eso sonó mal. Yo quiero que se equivoque. Pero bueno. Listo. Entonces, sin dar más rodeos, en español nosotros tenemos el verbo que sería preguntar y tenemos el sustantivo que sería pregunta. ¿Listo? Entonces, ambos se parecen. Pero en inglés es diferente. En inglés, el verbo preguntar es to ask, pero el sustantivo de preguntar no es an ask, sino es a question. ¿Listo? A question. Entonces, por ejemplo, nosotros si en español decimos preguntar una pregunta, es algo bastante redundante. De hecho, hablar para adentro es un poquito redundante. Pero en inglés... Subir para arriba también. Subir para arriba, exacto, es el ejemplo. En inglés, decir to ask a question no es redundante, porque si se fijan son palabras diferentes, a pesar de que están relacionadas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el verbo ask también tiene otro significado. Que el verbo ask también puede ser pedir. ¿Listo? Entonces, esto más o menos relacionado con lo que estamos viendo. Entonces, ¿cuándo yo sé que estoy hablando de pedir y no de preguntar? I will ask for a favor. Let me ask you a question. ¿Listo? Entonces, si se fijan, en la primera parte, I will ask for a favor. Ask está trabajando junto con la preposición for y se está convirtiendo en un verbo diferente. Ya no es preguntar, es pedir. ¿Listo? Entonces, yo voy a pedirte un favor, o yo voy a pedir un favor. En realidad no estoy usando ningún otro pronombre. Voy a pedir un favor. I will ask for a favor. ¿Listo? En la segunda oración, let me ask you a question. Ahí sí significa preguntar. Déjame preguntarte algo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Listo? Leonardo, dime. Leonardo. Yes, teacher. ¿Sí? ¿Tenías una pregunta? No. Ah, listo. Como vi la mano levantada, por eso decía. Listo. No, yo, profe. Ah, dime. Profe, bueno, no, ya, porque ahí el to está acompañado con un infinitivo, o sea, cuando dice ahí, compare to versus for. Ajá, sí. Aquí estamos usando el infinitivo, fíjate. Tenemos El otro no, ¿verdad? Nada Ujú. más tiene el for, el resto de la oración. Aquí estamos usando el verbo comprar. Aquí no estamos usando ningún verbo, además del verbo principal, que sería el verbo ir, el verbo principal. Yo fui a la tienda por leche y ya, no estoy usando más verbos. ¿Listo? Ujú. Okay. Listo, chicos. Entonces, ahora sí, yo creo que va siendo hora del descanso. Vámonos al descanso y a las, pues, por ahí en 5 minutos les envío el enlace para que se unan y a las 4:10 les doy acceso para que entren todos otra vez. ¿Listo?
Ya nos vemos.